como título le vamos a poner la pesca milagrosa que hizo el Señor en nuestra vida. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpó sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, llevaban sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que apartase de tierra un poco. Sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: bogad mar adentro y echad vuestra red para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y a su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarle, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Por la pesca que él había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo a Jacob y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra la barca, dejándolo todo, lo siguieron. Amado Dios poderoso, tuya la palabra, Señor. Que sea que tú estés hablando a la vida, Señor, primeramente a mi vida y a la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Que sea palabra de edificación, restauración para nuestra vida. Pero si tú nos vas a exhortar por medio de tu palabra, Señor, hazlo, Señor. Porque tú eres un buen Padre, que tú nos enseñas, Señor. Cuando estamos equivocados o cuando estamos haciendo, Señor, algo indebido, tú siempre nos hablas, Señor. Gracias, Padre, por medio de tu exhortación encuentro la bendición más hermosa, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Tomemos asiento, mi hermano. Vamos a enfocarnos en el capítulo 5, porque ahí viene lo bueno. Dice: respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Bueno, mi hermano, aquí nos habla claramente la poderosa palabra del Señor, que cuando Jesús estaba predicando en la orilla del mar, pero estaba en la barca. Ahora, ¿qué es la barca para nosotros en nuestra vida? Es la iglesia, es la congregación donde nosotros estamos. Y nuestro Señor está predicando al pueblo. ¿Quién es el pueblo que lo escucha en la orilla del mar? Es la gente que no conocen al Señor, pero el Señor le está hablando, pero ellos por casualidad pasan escuchando el mensaje de Dios. Pero aquí nos habla, Señor, claramente en su palabra, que nosotros tenemos que aprender a tirar la red. Y aquí Él nos viene a enseñar a tirar la red, porque muchas veces queremos hacer la obra de Dios. Claro que queremos hacerla para agradarle a Dios, pero muchas veces nos podemos equivocar. O a veces hay momentos que comenzamos a tirar la red y vemos que no pescamos nada y nos entra una aflicción como hermano en Cristo. Porque todos hemos llegado a los caminos del Señor con un propósito. Hemos venido con una enfermedad o hemos venido del bajo mundo. Y queremos que muchas personas lleguen a los caminos del Señor, lleguen a buscar su presencia, lleguen a buscar aprender lo que estamos aprendiendo. Pero nos sentimos mal porque no vienen. Salimos a evangelizar, salimos a predicar la palabra, pero no nos ganamos una alma. Y a veces nos entra esa aflicción. Así como a Pedro le entró esa aflicción, que cuando le dio el maestro que vaya hacia afuera y tire la red, pero le dice: Maestro, pero hemos pescado toda la noche y no hemos cogido nada. Pero aquí el Señor te viene a decir en este momento: tira la red,
Porque yo te voy a enseñar el lugar y el momento indicado para poder que tú puedas pescar y traer la alma que yo necesito rescatarla para el pueblo de Dios. En los momentos más cruciales, más difíciles de nuestra vida, nos entra esa aflicción. Pero tenemos la barca, tenemos el lugar donde nuestro Maestro, donde nuestro Salvador está sentado impartiendo el mensaje, impartiendo, compartiendo para que nosotros lleguemos y seamos un Juan, seamos un Pedro, seamos uno de los apóstoles a ir a predicar su palabra de Dios, mi hermano. Tenemos que siempre dejarnos que el Señor nos direccione, nos guíe, para que podamos tener la gran pesca. Pero si el propósito de Dios que todavía no puedas pescar es para enseñarte a ti que Él tiene el control de nuestra vida, Él tiene el control de tu vida y de mi vida, que Él es el único que me puede direccionar. Aquí no puede haber obstáculo que tenga el hombre, porque lo que es posible para el hombre es posible para Dios. Nosotros somos un hijo de un Dios poderoso y eterno, que Él no ha perdido ninguna batalla, mi hermano. El Señor no quiere que tú te aflijas, sino que comiences a tirar la red, a compartir la palabra, a enseñar, porque si vas a encontrar la pesca. Cuando abrieron esta obra hace 24 años, pudieron haberlo visto las cosas imposibles para el Señor, porque pudieron haber comenzado como yo he comenzado, solamente con mi familia. Pero Dios nos está enseñando y le enseñó a tirar la red, y mire el fruto que tiene el pueblo que está aquí presente. Porque se dejaron llevar por el Maestro, se dejaron enseñar por el Maestro de todos los maestros, que se llama Cristo Jesús de Nazaret, el que dio la vida por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Seguimos con la palabra de Dios, seguimos impartiendo la enseñanza de lo que Dios nos está hablando. Dice, y habiendo, en el capítulo 6, dice, en el versículo 6, y habiendo echado, encerraron gran cantidad de peces y sus redes se rompían. Ese cuando nosotros llegamos en el momento oportuno y traemos alma al Señor, hay un gozo, hay una tranquilidad, ¿sí o no? Porque venimos alegrándonos, porque hemos rescatado a las personas perdidas, así como una vez tuvimos nosotros perdidos. El Señor en mi vida me tiró la red y me atrapó. ¿En qué forma me atrapó? En una enfermedad me atrapó el Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces llegaban a mi casa, llegaban a predicarme la palabra de Dios. Don Párraga, es momento que aceptes al Señor. Pero esa persona no se daba por vencida porque echaba la red y no podía pescarme. Pero hasta que llegó el momento oportuno y Dios me pescó. ¿Cómo me trajo aquí, a este lugar, hace 6 años atrás, con una enfermedad, una insuficiencia renal, para estar condenado para el resto de mi vida en una máquina de diálisis, en lo cual mañana amigo cumple 8 meses de fallecido de la misma enfermedad? Pero esa fue la única forma que yo pude llegar al Evangelio, pude llegar a este lugar para que el Señor se siga glorificando, y me enseñó a tirar la red con este propósito que hizo en mi vida para la vida de cada uno de nosotros, mi hermano. No tenemos que afligirnos, tenemos que enseñar, dar testimonio de a dónde nos sacó el Señor, porque esa es la red que Dios nos puso en nuestras manos para que vengan muchas almas a los caminos del Señor. Pero no tenemos que afligirnos, porque todo tiene un tiempo, todo tiene un propósito para el Señor en nuestra vida, sino que tenemos que dejarnos llevar, dejarnos que Él nos guíe y nos suba a su barca para irnos a alta mar y tirar la red. ¿Cuál es la alta mar? Afuera, el mundo. Porque la congregación es la barca. Los discípulos somos todos los que estamos aquí presentes. Los que están sedientos de palabra es el mundo de afuera, y tenemos que compartir. Pero lastimosamente, mi hermano, sintiendo tanto en el corazón, a veces nosotros como cristianos, como hermanos, hemos dejado mal al Señor. Por eso que muchas personas no quieren llegar a los caminos del Señor, porque a veces hay testimonios que no podemos darnos
y la gente los ve. ¿Por qué? Porque nosotros somos carta leída al mundo. Y somos mucho más leídos en la casa de nuestros propios hermanos, en las casas espirituales. Pero eso es que también nos enseña el Señor, que tenemos que dejarnos guiar. No tenemos que dejarnos que Él nos enseñe y nos capacite cada día, cada instante, para poder ser un buen pescador. ¿Por qué escogió a los discípulos que eran pescadores? Porque los pescadores tienen la táctica, tienen la forma cómo poder llegar y capturar el pez, cómo tirar la red. Por eso lo constituyó. ¿Por qué? Porque cuando tiran la red en un lugar específico hacen la gran pesca. Por eso ustedes son pescadores, pero pescadores de hombres, donde van a tirar la red para rescatar muchas almas perdidas. Hay tantos jóvenes perdidos en la droga, hay muchas personas que están perdidos en un hospital, pero esta es la red que Dios nos puso en nuestra mano para ir a predicar el Evangelio, para ir a predicar su santa y sagrada palabra, y para que Dios glorifique su nombre cada día, cada instante en nuestra vida y en la vida de las personas que más necesitan. Seguimos más abajito. En el versículo 7 dice: entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarle, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Aquí nos habla también que nosotros sí necesitamos de la ayuda de nuestros hermanos. Nosotros sí necesitamos, porque solo no podemos. Porque dos cabezas piensan mejor que una. 4 manos trabajan mejor que 2. 4 pies caminan mucho mejor que 2. Tenemos que dejarnos guiar. Tenemos que dejarnos ayudar. Porque es muy necesario. La mía es mucha y el obrero es poco. ¿Qué quiere decir? Hay muchas almas perdidas en el mundo y somos pocos. Pero ese poco tiene que ser decidido para poder tirar la red y traer la mía hacia los pies del Señor. Porque Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino espíritu de valentía, mi hermano. Y tenemos que pedirle cada día ese espíritu de valentía al Señor para seguir avanzando en este camino. Este camino no es fácil, pero es lo más difícil, es lo más hermoso, porque nos enseña a acercarnos al Señor cada día y cada instante más. Porque si el cristiano no tuviera prueba, ¿cómo vamos a llegar a la presencia del Señor? Porque la vida todo es fácil, pero en la prueba aprendemos a conocer al Señor y aprendemos a dominarnos como hombres. Yo los invito, mi hermano, a acercarnos cada día más al Señor, a acercarnos y permitir que Jesús entre a la barca para que nosotros entrar y poder evangelizar este pueblo hermoso que está necesitado de palabra de Dios. Porque Dios no nos ha mandado a juzgar ni a condenar. Dios lo que nos ha mandado es a impartir la palabra. Yo no sé por qué esta palabra, pero no nos ha mandado para señalar, mi hermano. Si tú ves a un hermano caído, levántalo con espíritu de mansedumbre, como tú fuera mismo, para que tú no vuelvas a cometer el pecado que lo comete él. Tenemos que levantar al hermano caído. Tenemos que guiarlo para que ese hermano se levante y darle fuerza para que siga continuando, porque es muy necesario. Así como pidieron ayuda porque estaba allá en el arca. ¿Qué significa? Tenemos que ayudar a nuestro hermano que está caído. Ayudarnos como hermano. A veces no es necesario ser de la misma congregación para levantar a otro hermano caído, porque Dios pone siempre el momento oportuno cuando una persona está caída para que tú la ayudes a levantar. Y no nos olvidemos de dónde venimos. No miremos al de afuera sobre los hombros, porque muchos cristianos así están haciendo últimamente. Mirar al hombre sobre los hombros y se olvidaron de dónde vinieron. Aquí es acordarte y tener presente de dónde saliste. ¿Para qué? Para que ese hombre pueda levantarse. No podemos nosotros salir del propósito de Dios. Y si le digo algo a mi hermano, cuando nosotros cometemos esa falta, nos apartamos de los caminos de Dios. Podemos llegar a la iglesia, podemos adorar, pero estamos apartados.
porque tu corazón se apartó del Señor en ese momento. Es como Pedro, cuando lo negó las tres veces se apartó. Que cuando el Señor se presentó con Pedro, y le dijo, Pedro, hijo de Onás, tú me amas, le dio 3 veces, porque eran las 3 veces que tenía que reconciliarse con el Señor. Y tenemos que reconciliarnos con el Señor cuando nosotros vemos que hemos fallado hacia la presencia de Él. Porque si nos levantamos con un hermano, es como que nos levantamos con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo le dijo Jesús a Saulo de Tarso? ¿Por qué me persigues? Porque él pensaba que perseguía al pueblo, pero lo perseguía a Jesús. Y nosotros a veces perseguimos a Jesús por medio de nuestros hermanos, mi hermano. Lo que tenemos que es llevar esa pesca a la barca para que Dios se glorifique en su santo y sagrado nombre. ¿Quién vive, mi hermano? Y a su nombre. Vámonos un ratito al libro de San Mateo, capítulo 4, versículo 19. Ya estamos. Y aquí nos vuelve a decir la palabra de Dios. Dice, les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Sí ve? Tenemos que ir en pos de Él, porque nos constituyó pescadores de hombres. Y nos dio la valentía, nos dio esa fuerza en las manos. Y nos quitó ese miedo para hacer. ¿Por qué? Porque en el mundo nosotros podemos haber hecho muchas cosas, pero siempre hubo un temor, siempre hubo un miedo. Pero estando en los caminos de Dios, Dios quebrantó ese miedo, quebrantó el no puedo y el sí puedo, sí existe para el Señor. Todos los que estamos aquí presentes, sí podemos caminar con el Señor. Todos los que estamos aquí presentes, sí nos podemos subir a la barca del Señor y ir a alta mar y a pescar. Porque todos sí somos dignos de ser hijos de Dios. Solamente tenemos que aprender a reconocer cuando hemos fallado, aprender a reconocer cuando hemos hecho algo que no es agradable para el Señor y llegar a su presencia y decirle, Señor, perdóname por haber pecado contra el cielo y contra ti, para que nuestra vida pueda ser nuevamente restaurada, mi hermano. Si nos apartamos 10 veces, las 10 veces el Señor nos perdonará, porque Él siempre está dispuesto que nosotros le sirvamos a Él. No tengamos de poco en la hora del Señor. Y tú que me estás escuchando aquí en este momento, si tú quieres trabajar para el Señor, decídete, porque no eres poca cosa, eres gran cosa. Porque desde el vientre de tu madre y aún tus ojos siendo embrión vieron la gloria de Dios. ¿Qué quieres decir? Tú naciste para predicar la palabra de Dios. No te aflijas, no digas no puedo, porque todos podemos predicar la palabra de Dios. Todos podemos decir por lo menos un versículo y de ese versículo rescatar una alma, mi hermano. Siempre tenemos que encomendarnos en los caminos del Señor. Así es, mi hermano, vámonos a otro pequeño versículo de la palabra de Dios, que aquí también nos habla. Dice en el Marcos capítulo 3, versículo 13. Y aquí lo que yo le decía, después subió al monte y llamó así a lo que él quiso y vinieron a él. Si ve, lo que estamos aquí es porque Él nos llamó. Porque el hombre nunca busca al Señor, el Dios siempre nos busca a nosotros. ¿Por qué? Porque el que estaba perdido es el hombre, no es Dios. Dios siempre sigue siendo Dios y nosotros sin Dios no somos nada. Por eso, mis hermanos, Dios te escogió a ti. Dios escogió este momento oportuno para que tú vengas a escuchar la palabra de Dios. Dios escogió este momento, si tú estás apartado, para que te vuelvas a reconciliar con Dios. Si tú no conoces de Dios, este es el momento que tú puedas y vengas que aceptes al Señor. Porque hay grandes cosas maravillosas que tiene preparada Dios en nuestras manos.
Pero primeramente restaurar nuestra vida, restaurar nuestro ser para poder hacer la obra de Dios y creer, tener una fe de Abraham, que aunque estando con el hijo en aquel lugar para sacrificarlo, él no dudó de creer en Dios. Él no dudó que iba a mandar aquel animalito para sacrificarlo en vez del hijo. Esa fe de Abraham tiene que tener en nuestros corazones y en nuestra vida. ¿Por qué crees que había momentos que Jesús le decía, él es hijo de Abraham? Por la fe que tenía hacia él. Y el Señor en este momento quiere levantar esa fe. Te quiere levantar para que tú vuelvas a ser esa pequeña criatura en las manos del Señor y comenzar a impartir su palabra, mi hermano. ¿Quién vive, mis hermanos? Y a su nombre, dale una alabanza de aplauso. Así, mi hermano, Dios está dispuesto. Aquí está el arca. El arca está en medio del mar y hay muchos peces para poder capturar. Dejémonos solamente que el Señor nos guíe para que podamos capturar aquel pez, aquellas almas, mi hermano. No nos sintamos mal si en algún momento no pudimos pescar. Gocémonos, porque para tener un buen trabajo hay que sudar, para tener una buena pesca hay que sacrificarse y buscarla. Pero ¿quién nos puede guiar? Se llama Jesús de Nazaret. Él nos puede enseñar, mi hermano. Él nos puede levantar de aquel lugar. Y Él solamente tiene el dominio y control de nuestra vida, de nuestro camino, de nuestro andar, de nuestra familia. Aquellos pescadores dejaron todo para servirles a Jesús. Y ese propósito tiene en la vida de nosotros el Señor. Que dejemos todo, no tu familia, sino el mundo de afuera. Eso tenemos que dejar. ¿Nos cuesta? Claro que nos cuesta. Nos cuesta dejar la costumbre, nos cuesta dejar muchas cosas. Pero tenemos que dejar. Tenemos que dejar y coger la red. ¿Cuál es la red? Es esta. Esta es la red que Dios puso en tu mano para que tú prediques la palabra de Dios. Esa es la red que Dios tiene y la tienes tú para que comparte el mensaje. Porque Él nos da una red a cada uno de nosotros. Y ya depende de nosotros cómo la vamos a utilizar. Este sagrado libro es el manual de cada uno de nosotros. Este que nos enseña a vivir en obediencia con Dios y en obediencia con nosotros mismos. Porque si nosotros no dominamos nuestro cuerpo, nuestra carne, estamos desobedeciendo a Dios. Al primer enemigo que tú tienes que vencer es tu carne. Y muchas veces queremos vencer al enemigo, queremos vencer el mundo, pero tu carne no la quieres vencer. Pero tienes que vencer tu carne, quitar el yo, quitar el ego. ¿Para qué? Que puedas ser un buen pescador en el Señor. Yo sé que nos equivocamos muchas veces, pero en las equivocaciones, en los errores aprendemos. Pero tampoco podemos cometer errores cada rato para aprender, porque nos vamos a desviar, mi hermano. Tenemos que aprender y separarnos de eso y encaminarnos el camino y tomar nuestra red para enseñarle a nuestros hijos. Hay dos herencias que un padre le puede dejar a nuestros hijos. Primeramente es encaminarlo en los caminos de Dios. Aunque tú no le des carro, no le des avión, no le des riqueza, pero el mejor tesoro es educarlo en los caminos de Dios. Y segundo son los estudios. ¿Quién vive, mis hermanos? Si me estoy pasando el tiempo, me alzan la mano, porque no es el tiempo que se predica aquí. Así, mi hermano, la palabra de Dios es hermosa. Y aquí nos invita a ser pescador de hombres. Démonos cuenta quién era Pedro, un hombre enérgico. Era un hombre que no quería someterse a nadie. Pero cuando él vio el milagro del Señor, cuando él vio
esa gran pesca que tuvo temor hacia Él. Porque Él nunca se imaginó lo que iba a suceder. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Nunca nos imaginamos cuando Dios comienza a obrar en nuestra vida. Cuando Dios pone en estas manos que una vez hicieron maldades y atrocidades, la bendijo, la purificó para hacer grandes cosas en su obra. Por eso que Pedro se arrodilló, porque no se sentía digno de caminar con el Señor. Pero Él ve, el Señor conoce nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser, y sabe en qué podemos trabajar y hasta dónde podemos llegar. Y Él vio gran cosa en aquel hombre que lo levantó, aunque falló, aunque lo negó. Y eso es lo que pasa, que cuando un siervo, un hijo espiritual niega a su pastor, cuando un hijo espiritual deja solo a su pastor y lo abandona en medio de la batalla. Pero siempre está el buen pastor esperándolo al hijo. Cuando llega a arrodillarse, a abrazarlo, le dice perdóname, y él como buen padre lo perdona y se olvida. Por eso que Dios está en este momento hablando en los corazones y en la mente de cada uno de nosotros, y primeramente me está hablando a mi vida, porque la palabra no es solamente para el pueblo, sino para quien la predica. ¿Quién vive, mis hermanos? Y me da gusto estar aquí en este lugar. Me da gusto de predicar la palabra de Dios, porque grandes cosas el Señor hace en mi vida y sigue haciendo, y yo es poco lo que le estoy haciendo. Gracias a Dios estamos levantando una obra que se llama Las 12 Tribus de Israel en la península. Cuesta trabajo, cuesta a veces. Uno ve nomás solamente a su esposa, a sus hijos, es el pueblo que uno tiene. A veces uno no sabe qué hacer, pero Dios siempre está ahí, guiándonos en la barca, guiándonos, enseñándonos, capacitándonos cada día, cada instante, mi hermano. Ustedes no se detengan por lo que no vean los resultados en este momento, en lo que está haciendo usted para el Señor, porque Dios le está enseñando cómo poder llevar el arca, cómo poder llevar su barca y poder tener la pesca milagrosa. Por eso Dios hace una pesca milagrosa en nuestra vida, en nuestro camino, en nuestro andar, en nuestro ser la hace. Si tu familia no está convertida en los caminos de Dios, paga el precio. Págalo para que se suban a la barca, para que puedan ser capturados por las redes. Pero ¿quién es el mejor testimonio? Somos nosotros mismos. Nosotros somos testimonio para nuestra familia. Solamente en nuestra forma de andar en medio de nuestra familia, nosotros lo estamos evangelizando. Como una parte de testimonio, cuando llegué a los caminos del Señor, mi esposa me acompañaba, pero ella era testigo de Jehová, donde tuve bastantes problemas, bastantes dificultades. Lo que hice, que hacía el silencio y permitir que a ella le vengan a dar estudio y a mi hijo en mi casa. Solamente le dije una palabra: permito, pero si yo veo que se está desviando, que están diciendo algo que no es, yo lo boto de la casa. Pero siga. Se me lo llevó a mi hijo que está presente, a mi otra niña, todos se me hicieron testigos de Jehová. Yo iba solo, me tocaba predicar, teníamos problemas, hacía bastante. Solamente le dije: tú vas a estar donde Dios quiere que estés. Si tú quieres, si Dios permite que estés con los testigos, te queda, si no te va a traer aquí. Y tú no vas a decidir a qué iglesia vas a ir. Yo no te voy a invitar. Dicho y hecho, para el COVID se hizo evangélica mi esposa y se bautizó. Cuando yo me bauticé, no me acompañó en el bautismo. Y cuando ella se bautizó, yo sí la acompañé a ella. Por eso le digo, porque se tiró la red, como dijo el Señor. Así hace Dios y trata la vida de cada uno de nosotros, mis hermanos. Aunque veamos difícil, aunque veamos la tormenta, pero siempre hay la calma. Si Jesús permitió que Pedro caminara en el mar, en semejante tempestad, así nos hace caminar el Señor en la tempestad.
y nos levanta. Y no perder la fe en el Señor. Por más pase lo que pase en nuestra vida, confiar en el Señor. Confiar bastante, porque Él tiene el poder de levantarnos y restaurarnos a cada uno de nosotros. Y su familia llegarán a los caminos del Señor. Solamente paguen el precio y crean lo que están haciendo, porque ellos van a llegar a los caminos del Señor. Ellos van a ser una parte de la grey del Señor. Y más hermoso es cuando una familia es cristiana. Le doy la gloria a Dios porque ha permitido que mi familia caminemos con el Señor. ¿Quién vive, mi hermano? Y a su nombre. Yo me río porque me gozo delante de ustedes, mi hermano. Créamelo. Créalo que el Señor me enseñó a reír, porque yo más antes no reía. En mi casa nadie llegaba cuando estaba Lucho, porque así me dicen. Cuando Lucho se iba, ahí llegaban todo el mundo. Y cuando Lucho llegaba, ni los perros se acercaban a la casa. Pero ahora en los caminos de Dios, Dios me manda visita a mi casa. Y tengo que recibirla. Aprendí a reír en las dificultades, aprendí a reír en las tristezas y aprendí a gozarme en las pruebas que el Señor tiene y hace en mi vida. Y así, mi hermano, lo invito a reírse, lo invito a gozarse. ¿Por qué? Porque ahí está la victoria. Al enemigo no tenemos que darle ventaja, porque cuando ve a un cristiano triste, el enemigo se aprovecha. Tenemos que alegrarnos. Si viene 10 pruebas, gloria a Dios, porque en medio de la prueba Dios se glorifica y aprendemos a acercarnos al Señor, mi hermano. ¿Quién vive, mis hermanos? Dale una alabanza de aplauso, pero que lleve hacia el tercer cielo. Porque Dios se está gozando en este momento, se está deleitando. Porque estos días ha sido de gloria en esta casa. Dios se ha glorificado, Dios ha levantado a muchas personas. Esos corazones que han estado tristes lo ha llenado de gozo, porque Dios nos llena de gozo. Así, mi hermano, lo más hermoso es seguir siendo un solo pueblo, siendo una sola nación. ¿Para qué? Para que sigamos en los caminos de Dios, seguimos en la palabra. Dice en el capítulo 8, dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, mi Señor, porque soy un pecador. Y más bajito dice: porque la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todo lo que estaban con él. Es el temor que nos entra y nos sentimos indignos. Pero para el Señor, acordémonos que Él vino, dejó su patria celestial, se hizo hombre, 100% divino y 100% humano. Dejó su grandeza, su belleza en la patria celestial para venir aquí a pagar un castigo que no era merecedor Él, pero Él lo hizo por amor hacia nosotros, para que nosotros encontremos un lugar a donde refugiarnos. El privilegio que tenemos nosotros hace 2000 años atrás no pudieron tenerlo, porque no lo conocían, no caminaron con Él. Pero el privilegio que tenemos, que ya podemos llegar hacia la patria celestial. Tenemos ya el propósito marcado en nuestro ser. Ya ese velo que estaba delante del atrio, que no permitía que el pueblo se acercara, ya fue roto cuando fue crucificado Jesús y venció al enemigo en la cruz del Calvario. Y ya podemos llegar al púlpito para acercarnos más a Dios. Y tenemos que adorar ese púlpito. Y no tenemos que permitir que el púlpito se manche, porque el púlpito se ha manchado últimamente, porque han subido personas que no tienen que subirse, porque el púlpito está manchado, está saturado, y estamos negando
el sacrificio que hizo Jesús por nuestra vida en la cruz del Calvario. Estamos negando la barca que Dios Jesús puso para que nosotros lleguemos a Él. Pero mientras hay vida, hay esperanza. Mientras que te sometas a Dios, podemos limpiar el púlpito, pero hay que pagar un gran precio, hay que pagar un sacrificio y tomar nuestra red y ponernos a cuenta con el Señor. Tomar nuestra red y acercarnos más al Señor. Porque lo que no pudieron hacer hace 2000 años atrás, nosotros lo podemos hacer. Porque nosotros somos limpios con la sangre del Cordero. Lo que nosotros somos limpios y purificados con la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo tiene. La sangre de Cristo tiene. Y entonces el poder nos dio el Señor en nuestra vida bajo su sangre preciosa, mi hermano. No sé si me estoy pasando el tiempo. 5 minutos más. Bueno, mis hermanos, este es el mensaje que Dios ha traído a nuestra vida. Ahora, si alguna persona que quiera reconciliarse con el Señor, Dios tiró en este momento la red. ¿Te quieres dejar atrapar por la red? Un pasito al frente para que nos reconciliemos con el Señor. Los que no conocen al Señor y no son cristianos también, porque es tiempo de volver a los pies del Señor. Es tiempo de caminar en los caminos del Señor, porque ya grandes cosas están pasando, porque escrito está en su palabra: el corazón de muchos se enfriarán. Y tenemos que estar preparados para estar en ese momento. Tenemos que estar preparados y agarrados en los pies del Señor, en las manos del Señor, porque grandes cosas están aconteciendo. Démonos cuenta que jóvenes, niños se están perdiendo en la droga. Jóvenes, niños están quitando la vida a otros seres humanos. El corazón del hombre se ha pervertido, se ha contaminado, y es momento que la grey de Dios se vuelva a levantar. Nosotros estamos esperando que venga y descienda nuevamente el Espíritu Santo aquí. ¿Cómo va a descender? ¿Cómo va a venir nuevamente esa unción si el pueblo de Dios está disperso? Si el pueblo de Dios se está alejando cada día más y más. Pedimos algo hermoso, pero estamos desunidos. Cuando descendió el Espíritu Santo, ¿cómo estaba el pueblo de Dios? Unánime, en un solo sentir, que el Espíritu de fuego descendió sobre ellos y más los que estaban afuera. Y eso necesita el pueblo, unirse, mi hermano. Y me da gusto y me regocijaba que mi pastora decía y nombraba los lugares lejanos que vinieron a gozarse. Ese es un pueblo que ama la grey de Dios, y los felicito, mi hermano. Que Dios los siga dándole ese ímpetu y en su corazón para poder respaldar la obra de Dios. Mis hermanos, todos los que quieran aceptar al Señor, reconciliarse con el Señor, pueden dar un paso al frente. Y si no desean, no hay ningún problema, mis hermanos. Pongámonos sobre nuestros pies. Y de ahí mismo, si no nos queremos levantar, hagamos la oración de fe. Aceptemos nuevamente al Señor. Reconciliémonos con el Señor, para que el Señor haga nuevamente una obra en nuestra vida. Y si tú estás enfermo, tienes una dolencia, tienes un dolor, en el momento clamas a Dios, pon tu mano y ora por ese dolor, que Dios te libertará. Porque Dios, si nos liberta, nos sana y nos purifica, mis hermanos. Cerremos nuestros ojos y conectémonos con la presencia del Padre. Una oración. Conectémonos con la presencia del Señor, para que el Señor haga la obra
en nosotros. Pero primero reconciliémonos con el Señor. Amado Dios Padre poderoso, mi Señor Jesús, estoy delante de tu presencia, Señor, porque vengo cansado y tribulado, Señor. Vengo cansado de tantas cosas que el enemigo ha hecho en mi vida, Señor, y ya no puedo más, Padre. Mi Señor Jesús, estoy delante de tu presencia y que reconozco que yo he pecado contra el cielo y contra ti, Señor. He pecado, Señor, y he hecho cosas barbaras, y Señor, que no es agradable en tu mano, Señor. Pero en este momento estoy delante de tu presencia, Señor, y te pido, Señor, que me vuelva y me escriba mi nombre en el libro de la vida, Señor. Que vuelva a aceptar el pacto que una vez lo hice, Señor, para que cuando esté delante de tu presencia, tú me puedas llamar y me puedas decir, y yo poderte decir, heme aquí, Señor, aquí estoy. Y tú me pongas esa tal corona, esa corona tan esperada, Señor, y me la ponga en mi cabeza y diga, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel y en lo mucho te gozará. Pasa y entra a cenar, Señor Jesús. Estoy aquí, Señor. Límpiame y purifícame desde la coronilla de mi cabeza hasta la punta de mi pie, Señor. En el mundo, Señor, he encontrado enfermedades. Aparta esas enfermedades, Señor, que el enemigo que una vez me quiso encadenar, Señor. Te doy gracias, Señor, por volverme a recoger en tu mano. Te doy gracias, Señor, por volverme a permitir entrar a esa barca, Señor. Porque en esa barca tú me enseñas grandes cosas maravillosas, Señor. En esta barca, Señor, tú me enseñas cómo poder tirar la red. Señor, aquí está este pueblo, Padre amado, que ellos han vuelto, Señor, a firmar el pacto, el contrato, Señor. Que ellos están delante de tu presencia, Señor. Tú conoces el corazón de cada uno de ellos, Padre Celestial. Tú conoces, Señor, su entrada y su salida, Señor. Aquí está este pueblo. Te lo vuelvo a poner en tu mano, Señor, para que tú nos sigas encaminando cada día, cada instante tu camino maravilloso, Señor. Te pido, Señor, por aquellas personas que están con un dolor, con una aflicción en su corazón, en su mente, en sus riñones, Señor, en cualquier parte de su cuerpo, Señor. Ahí donde tienen puesta su mano, Señor, pon tu mano preciosa, que esas manos, las mismas manos que fueron llevadas a la cruz del Calvario, que esas mismas manos fueron atravesadas por aquellos clavos, Señor, que donde derramaron tu sangre preciosa. Ponle, Señor, en ese dolor, Señor. Ponle en ese corazón triste y afligido que tiene, Señor, para que ellos sean salvos y glorifiquen tu nombre, Padre Celestial. Sigue glorificando esta casa de oración, Señor. Derrama muchas bendiciones, Señor. Que cumpla muchos años más, Señor. Dale espíritu de sabiduría, de entendimiento a la pastora, al pastor que está aquí en este lugar liderando, Señor, para que siga avanzando cada día más y haciendo tu voluntad. Te pongo, Señor, mira estos líderes, Señor, hombres y mujeres, Señor, que el hombre no lo escogió, pero tú lo escogiste, Señor, que tú le pusiste, Señor, un liderazgo para que ayude el trabajo a los pastores, Señor. Dale espíritu de sabiduría y de entendimiento para que ellos sigan trabajando cada día, cada más en la obra tuya que lo has puesto, Señor. Pero te pido también, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, porque ha querido entrar el espíritu de división, Señor, el espíritu, Señor, de controversia en este lugar, Señor. Apártalo en el nombre de Jesús, Señor. Derrama tu Santo Espíritu aquí en este lugar y haz un solo pueblo, un solo sentir, Señor, para que en el momento que tú derrames tu presencia se gocen, Padre Celestial. Calma esos corazones dolidos, Señor. Quítale el no puedo de su mente, quítale el que no puedo, Señor, porque ellos sí pueden, Señor. Quítale, Señor, para que ellos sigan avanzando, sigan llegando cada día, cada instante en tu camino, Señor. Te doy gracias, Padre, por permitirme llegar aquí a esta casa a compartir tus palabras, Señor. Te doy gracias por lo que tú nos has enseñado y nos sigues enseñando cada día, cada instante en nuestra vida, Señor. Te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Bien, mis hermanos, denle una alabanza de aplauso. Ahí,